Estamos con Magdalena, ella es socióloga, docente de sociología de la Facultad de Humanidades. Exactamente. De nuestra universidad y también es becaria del CONICET. Así que vamos a hablar sobre el deber ser, sobre por qué nos cuesta tanto decir que no y sobre todo en estas cuestiones vinculadas a los grupos, a la familia, a las amigues. ¿Cómo Bien, estás? buenísimo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, desde la sociología, por ahí una de las primeras cosas que se podrían decir sobre la cuestión de los mandatos es, digamos, que esas creencias, esos valores, digamos, que intervienen en la construcción de nuestras formas de estar y de ser en el mundo, bueno, vienen también de ciertos sentidos dominantes, ¿no? Claro. Y por ahí, de lo que salía recién, es llamativo que donde más nos cuesta ver eso, digamos, ver el carácter social de esos mandatos, el carácter construido de esos mandatos es en lo que tiene que ver con la familia, con los vínculos, con las amistades, y eso no es casual, porque son justamente esos lugares donde tenemos más naturalizado, digamos, esos mandatos, ¿no? Tenemos más naturalizado ese tipo de prácticas o de sentidos. Entonces, bueno, es ahí donde justamente, donde queda como si fuera un efecto de naturaleza, donde está bien ser así o está bien responder siempre que sí a la familia, está bien no fallarle a un amigo, está bien a mi pareja, digamos, también justamente hacer lo que me pide, etcétera, ¿no? O sea, ¿de dónde salen entonces estos mandatos? ¿De dónde se establecen? Y esos, justamente, digo, los mandatos sociales creo que están en una zona gris entre la psicología y la sociología, ¿no? La psicología por ahí podría decir, bueno, cómo sobrellevar esos mandatos, qué hacer con esos mandatos, y por ahí desde la sociología podemos aportar, bueno, dónde se producen, ¿no? Buena parte de esos mandatos sociales tienen que ver con, como decía antes, ciertos sentidos dominantes que se condensan en prácticas, en sentidos, en formas de vincularse, en formas de pertenecer, ¿no? Que bueno, eso remite como a procesos mucho más sistémicos, ¿no? O sea, digo, el patriarcado puede traducirse en, por ejemplo, un mandato respecto de cómo transitar el mundo como mujer, claro, cómo transitar el mundo como varón, como individuo, ¿no? Como persona. Y de la misma manera, digo, hasta algo tan grande como el capitalismo o las sociedades capitalistas contemporáneas se pueden traducir en, bueno, un mandato sobre la productividad, por ejemplo, ¿no? Sobre el éxito. O, no sé, la cuestión, por ejemplo, en el caso de la juventud, eso se ve muy claramente, ¿no? Mandatos sobre una trayectoria exitosa, ¿no? De claro, crecimiento, de progreso. ¿En cuánto tiempo tenés que hacer las cosas para...? Exactamente, para encajar, para justamente ser parte. Hay una explicación que tiene que ver con eso, ¿no? Con que es también un mecanismo de dominación social. Y esos mecanismos de dominación social se traducen muy claramente en ciertas normas que no necesariamente están establecidas en leyes ni en códigos, digamos, pero que sí operan, ¿no? Y que son como normas morales, si se quiere, ¿no? Sobre lo que está bien y lo que está mal en múltiples aspectos de nuestra vida. Claro. Sí, justo ayer hablábamos como de las formas de vincularse sexoafectivamente. Entonces también como que es una cuestión cultural y como que, bueno, sí, la ley regula de que no te puedes casar con 3 personas, pero después no está legislado en ningún lado cómo tenés que vincularte afectivamente con las personas. O sea, sí, bueno, algunas cosas extremas que no se pueden hacer, pero después hay un montón de cuestiones que están dando vueltas, pero que no están establecidas, ¿no? Exactamente, sí. Y también, obviamente, además de que se traducen o sea, expresan una forma de dominación quizá, ¿no? También, obviamente, podemos ejercer cierta desobediencia de manera individual o colectiva frente a esas... Mucho mejor si es colectiva. Claro, exactamente. Y pienso, por ejemplo, en casos como, no sé, el amor romántico, que, bueno, en un momento era un mandato social, digamos, transitar vínculos sexoafectivos bajo esa forma. Y bueno, y eso por ahí está mucho más en crisis, aunque igual, obviamente, siempre hay resabios, ¿no? Nunca se puede decir que no podemos hablar de una totalidad de que de repente ahora estamos en vínculos súper progresistas y revolucionarios, pero bueno, sí, esos mandatos también están en permanente revisión y esa revisión es posible porque hay resistencia también, ¿no? Y bueno, otro lugar donde eso se ve muy claramente es, bueno, en las construcciones que tienen que ver más con los estereotipos de género, por ejemplo,
si pensamos en, por ejemplo, lo que significa la maternidad para las mujeres, ¿no? Donde hay un fuerte mandato social de que más o menos para completarse como mujer hay que ser madre. Sí, tenés útero, tenés que Exactamente. usarlo. ¿Y qué implica desafiar eso, no? Y bueno, y por ahí los castigos aparecen a veces bajo la forma de preguntas, bajo la forma de, digamos, de ser relegadas de ciertos ámbitos, de ciertas conversaciones, por ejemplo. Por ahí no aparecen bajo el castigo de la ley, Claro. en la forma clásica, digamos, de las instituciones vinculadas digamos, sí, a lo legal, pero sí son muy fuertes también. A veces tienen mayor incidencia sobre nosotros y nosotres, estas formas más difusas de las normas sociales que aquellas que están más instituidas. Claro. ¿No? Sí, y con la maternidad también termina pasando que quienes deciden maternar también terminan teniendo conflictos, por ejemplo, en sus trabajos, con las licencias, o sea, todo complicado Sí. para todos, en definitiva. Sí, porque también, digamos, por supuesto somos objeto de múltiples mandatos, no solamente relacionados, o sea, como mujeres, por ejemplo, puede ser el mandato de la maternidad, pero también está el mandato de la mujer productiva, de la Claro. mujer que progresa, que tiene que responder a múltiples demandas, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen distintos elementos. Después, ni hablar también, otro lugar muy clave para verlo es la cuestión de los cuerpos, ¿no? O sea, los mandatos que tienen que ver con, bueno, poder seguir ciertos estereotipos de belleza, por ejemplo. Sí, con la hegemonía. Con la hegemonía de los cuerpos, exactamente. ¿Y qué implica desobedecer esos mandatos, no? Bueno, muchas veces la condena social, o sea, de nuevo, el aislamiento, las preguntas, los comentarios en la calle, el bullying, digamos, un Sí, o montón también de otras prácticas. pienso el sufrimiento por seguirlos muchas veces, porque también a veces el seguirlos para no sufrir todo eso trae por ahí mucho sufrimiento interno de terminar haciendo algo que uno no desea, como puede ser incluso maternar por una demanda social cuando... O de la familia también. O de la familia o de tu pareja cuando uno no tiene el deseo de hacerlo, pero ese deber ser lo lleva hacia ese lado. Digo, también hay ahí otro conflicto que es el de aceptar eso. Totalmente, sí. Estamos como súper atravesados por esos condicionamientos y bueno, y ahí está ese margen de maniobra que tenemos como sujetos de poder, digamos, o justamente adherir, adscribir o desobedecerlos, digamos, cuestionarlos, resistir, etcétera. Y está bueno que, más allá de que no hay una ley que diga tenés que maternar si tenés útero o tenés que tener este cuerpo, hay leyes que sí nos acompañan a poder desobedecer ese mandato. Está la ley de interrupción voluntaria, está la ley de talles, o sea, hay como formas de intentar escapar de esos mandatos desde lo legal para que se instale en la sociedad, ¿no? Absolutamente. Creo que en la problemática de los mandatos sociales, digamos, aparece esa tensión entre, por un lado, ser condicionadas, pero por otro lado también poder hacer algo con eso, y creo que las leyes, ese tipo de, digamos, de conquistas, justamente expresan, bueno, que cierta condensación de esas resistencias, ¿no? Que a veces arrancaron por micro resistencias y después se convierten en un proyecto de ley para, por ejemplo, que la maternidad sea una elección, ¿no? Que no sea un destino. Claudio. Magdalena, yo me quedo con algo que me parece también como interesante para pensarlo, de cómo a veces nos creemos que somos como el parámetro de lo correcto, ¿no? En la sociedad, de que todo lo que yo no hago es lo incorrecto y todo lo que yo hago es lo correcto. Yo te pongo un ejemplo claro. Hace un tiempo escuchaba una señora que decía: mi hijo se levanta a las 10 de la mañana, yo a su edad me levantaba a las 7 y hacía... Y yo pensaba, ¿y por qué lo correcto sería levantarse a las 7? Porque es lo que vos hacés, o sea, lo que se amolda a tu sistema es lo correcto. Y pasa mucho esto, ¿no? En la sociedad, de que cree que como yo no me pongo esa ropa es una porquería. Como yo no me peino así, ese peinado es una boludez. Como que todo el tiempo estamos pensando de que nosotros somos el parámetro de lo correcto. Sí, creo que en algunos casos tiene que ver con, por ahí, ciertas personas que pueden interiorizar todo eso que se impuso como lo normal, como lo que estaba bien, y que, bueno, se adjudican la capacidad. Esto es una opinión personal también, ¿no? Valiéndome de herramientas de la sociología, pero, digamos, se adjudican la posibilidad también de ordenar, ¿no? Claro. Las conductas y las prácticas. O sea, sí, digamos,
esos mandatos sociales también tienen ciertos policías que permiten Claro. ser garantes de ese orden, ¿no? O sea, no nos olvidemos que esto es como en tanto problemática social, sus explicaciones también son sociales. Entonces, esa persona esa persona que indica a los demás cuál es la práctica correcta, el hábito correcto de levantarse temprano, etcétera, en realidad lo que está haciendo es cristalizar o reflejar justamente cierto sentido dominante sobre, por ejemplo, en el caso de levantarse temprano, la productividad, el valor que tiene la productividad en una sociedad como la nuestra, digamos, ¿no? Las sociedades capitalistas, contemporáneas, occidentales, etcétera. Ahora, y me voy a poner un poco en abogado del diablo. A ver. Pero, porque estamos hablando como de los mandatos sociales en términos negativos. Pero ¿no tienen también una parte positiva que es justamente ordenar una sociedad para que no sea caótica o para que tenga de alguna forma algún destino hacia que nos conduzca hacia algún lugar? Porque si no pareciera también que los mandatos sociales es todo porquería, y me parece que hay también una forma de ayudar a que la sociedad pueda de alguna forma convivir. Ciertos mandatos pueden servir para eso, o no. Sí, es interesante tu comentario, porque creo que los mandatos expresan justamente una disputa, ¿no? Entonces, en ciertos contextos históricos, ciertos sentidos se instituyen como mandatos sociales, y eso está en permanente disputa. Y volviendo al ejemplo que charlábamos antes sobre el amor romántico, ¿no? Que hoy en ciertos circuitos más por ahí de jóvenes, progresistas, que problematizan esos vínculos, bueno, puede ser que el establecimiento de el amor libre o el amor o el poliamor, por ejemplo, como una práctica que es la correcta, también se puede convertir en un mandato. Sí. Ahí lo problemático, creo, es que siempre el seguimiento de esos mandatos o la adscripción a esos mandatos sociales siempre funciona a un orden. Siempre hay un sector que se favorece, un grupo social que se favorece del seguimiento de esas prácticas, ¿no? Eso es, transversal a toda la historia. Siempre el seguimiento de esas prácticas, es funcional a la reproducción de un determinado orden social. Sea, en el sentido que a nosotros nos guste o no. Hoy podemos decir, de un lugar personal, la maternidad es un mandato, el amor romántico es un mandato, los vínculos tóxicos, como se dice ahora, también pueden ser un mandato, pero, erosionar eso también implica instituir otro orden que seguramente va a tener sus propios oprimides, ¿no? Claro. Sí. Yo tenía una amiga, que era muy unida con su familia. Tenían una familia muy grande y como que muy unida. Y en un momento se dio cuenta que empezó a estudiar en la Facultad de Humanidades y se dio cuenta que había que estaba como siguiendo un montón de mandatos y de cosas que ella no quería, que era como que estaba establecido por su familia, y ahí como que empezó a cortar relación. Y después empezó a ser bastante mala conmigo. Y yo le dije, mirá, así como cortaste relación con tu familia porque te diste cuenta que no tenés obligación de formar parte de ese grupo, tampoco tenés obligación con tus amistades. Y me dejó de hablar. Me debe Claro. plata ahora. Hizo uso de su capacidad de agencia. Está bueno porque creo que en la universidad y en las facultades sucede mucho por ahí lo de estudiar por un mandato. Elegir Sí. una carrera o Abogado, sí, médico. o incluso el abogado. estudiar en general, ¿no? Porque Claro. muchas veces está esto de estudiar o trabajar, y bueno, antes que trabajar estudio, digamos. Ahí también, en la facultad o en la universidad pasa mucho lo del mandato de... Sí, tipo, tu familia son todos médicos, entonces vos tenés que ser médico. Ujú. Claro. Absolutamente, sí. Y creo que hay ciertos sectores donde eso se condensa más. Pienso, en las clases medias, por ejemplo, tienen ciertos mandatos sociales relacionados al progreso, a ciertos objetos de consumo, a la pertenencia de ciertos, a la adscripción a ciertos consumos culturales también. Las clases populares lo mismo. Y también las generaciones, ¿no? Ser joven hoy implica eso, para ser parte, un montón de veces tener que seguir ciertos mandatos, y desobedecerlos también tiene sus consecuencias o sus efectos, ¿no? Y volviendo a lo que preguntabas antes, me quedé pensando que, una de las tensiones, de las disputas dentro de la sociología es justamente por el conflicto o el consenso, ¿no? Y por ello te respondí más dando por sentado que la sociedad es un espacio conflictivo donde
justamente qué mandatos se instituyen, qué normas se establecen como parámetro de la vida social, bueno, son un producto conflictivo. Y después esas normas también están en función de establecer el consenso, y ese consenso a veces lo que implica es, digamos, acatar cierto orden de cosas, ¿no? Problemático para algunos sectores y para otros no. Claro. Ahora, pero también pienso que los mandatos sociales tienen que apuntalarse sobre un resultado que a priori es positivo. Quiero decir, esto de estudiar medicina porque tu familia es médico y vos después terminás siendo médico, médica, importante y con una vida realizada económicamente. Entonces, sí, bueno, ves que te forzaron a estudiar esto y al final terminaste con una vida realizada, o vení el domingo a comer con tu familia y después, bueno, ves que la pasaste bien y que comiste. O sé madre o padre y bueno, ves que al final tenés un hijo y eso te genera felicidad. Como que los mandatos también suscriben a la idea de que va a tener un resultado positivo. Digo, no hay mandatos que te digan, la vas a pasar mal, pero hacelo, ¿no? Claro, el tema, el típico, ¿pero a qué costo? Bueno, Claro. Bueno, no tenés ganas de, por ejemplo, ser padre o madre, pero bueno, eso te puede traer mucha felicidad en un futuro. Claro. Bueno, ¿a Alguien qué que te costo? entierre. Y digamos, creo que siempre todos los grupos sociales tienen sus nociones legitimadores, digamos, su forma de legitimar ciertas prácticas, ¿no? Entonces esto, como venir de una familia de médicos y seguir la carrera de medicina, bueno, te va a traer mucho éxito y mucha prosperidad. Y bueno, eso es porque también se construyó ese sentido sobre el seguir una carrera universitaria, el continuar con la tradición familiar, ¿no? Se impuso un sentido sobre esas prácticas, ¿no? Sí, y que la prosperidad es irte a Miami en Claro. verano, digo, como esa idea también de... Porque ahí también es una cuestión de qué es triunfar, o qué es el realizarse, o qué es en definitiva eso, digo, el poder viajar, el tener 3 autos, qué es lo que te hace ser realizado, ¿no? Exactamente, y siempre el sentido de lo positivo y lo negativo podemos decir que también es como un efecto de poder, ¿no? Como un producto de esas relaciones de poder. Mostrar como positivo es justamente un mérito de esas relaciones de poder que se condensan en prácticas, en deseos, en expectativas de futuro, por ejemplo. ¿A vos qué te cuesta decirle que no? A muchas Ahí a cosas. los programas de televisión. Cuando no quiero. Pero bueno, sin duda la cuestión de los vínculos que hablábamos antes, los vínculos afectivos, es un lugar clave. Y después también a las cuestiones de trabajo, por ejemplo, ¿no? El mandato también de la productividad, del uso del tiempo. Ahí son mis puntos débiles, podemos decir. Con el tema de maternar es como que además nunca se termina, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermana tiene una hija y la gente, ella vive en España, y su entorno le insisten en que tenga otro. Es como, tenés que tener para que tenga un hermanito, una hermanita, para que no esté solo. Es como, no, o sea, va a tener 2 y le van a decir, tenés que tener un tercero, tiene que ser impar como los tatuajes, ¿viste? Dice, como que nunca se termina el meterse en el cuerpo de la otra persona, ¿no? De la mujer que no. Totalmente, por eso, digamos, podemos hablar de los mandatos, digamos, nos llevan tanto desde lo más macro, como hablábamos al principio, de capitalismo, patriarcado, etcétera, hasta lo más micro, que es tu cuerpo, digamos, Claro. ¿no? Como tiene todas esas escalas, ¿no? De análisis posible. Pero bueno. Bueno, te vamos a tener que invitar otro día entonces para seguir Encantada. indagando en este tema de los mandatos. Yo me quedé igual pensando mucho en esto del amor romántico, que fue como uno de los mandatos que estamos ahí deconstruyendo, que en su momento cuando tomé conciencia de como lo malo, lo tóxico de lo romántico, fue como no, todo esto está mal. Pero después, ahora, años más tarde, a mí me gusta, o sea, me molesta que el amor romántico sea sinónimo de algo tóxico y malo, porque me encanta el amor y me encanta el romance. Entonces, nada, estaría bueno cambiarle el nombre. Absolutamente. Eso es porque el amor romántico es como que capturó todos los sentidos que tenemos sobre el amor, entonces hoy básicamente no podemos hablar de amor porque lo asociamos a eso, ¿no? Claro, algo negativo. Sí, absolutamente. Para Por debatirlo. eso yo también decía esto de que por ahí hay mandatos que son positivos, digamos, hay mandatos que pueden ayudarnos. Calculo que, no sé, por ahí hay algunos que los pienso, por ahí no sé si son mandatos sociales, pero si manejás no tomes, no sé si es un mandato social, pero digo, hay una ley que va detrás de eso, Claro. pero hay un mandato por ahí que termina siendo positivo en términos de que somos una sociedad y tenemos que convivir y tratemos de seguir un mandato para Sí. no molestar al otro, Claro. para no hacerle mal al otro. Sí, en eso sí. Totalmente. Ahí creo que la pregunta es, bueno, hacia qué sociedad queremos ir o Claro. cuál es nuestro modelo de sociedad y bueno, y que muchas veces
quizá no la norma de no bueno, tomar pensé, alcohol mientras se por tirar maneja, una, dije. pero sí, por ejemplo, otras fueron normas que nadie sabe dónde surgieron y sin embargo se nos imponen sin haber sido parte de esa decisión, ¿no? Claro. Digo, eso es como lo que intenta por ahí develar la sociología, que es ver, bueno, cómo se construyeron esas normas, quién las definió, porque a veces ni eso está claro, ¿no? ¿Y En la qué mayoría de contexto? ellas. Claro. Claro, y además eso de romper ciertos mandatos tampoco garantiza algo que sea que hablamos ayer del poliamor. Por ahí tampoco te garantiza que en el poliamor vos vayas a ser una persona menos tóxica. Digo, quizás tenés una O más relación feliz. tónica, claro, pero sos una persona tóxica de manera monogámica, después abrís la pareja a hacer al poliamor y eso no quiere decir que sos tóxico de manera viral casi. Total, Sí, sí, no, sí, no, sí. no te garantiza nada. No, y tal vez eso en este momento histórico también puede ser que sea un nuevo mandato, ¿no? Entonces, Claro. como que es una cuestión de nunca acabar, ¿no? Como una historia que Historia permanentemente está en, Sí. claro, está en proceso. Muchas gracias, Magdalena. A ustedes.